El día de hoy me da muchísimo gusto presentar a la maestra Nimbe Durán Telles, que es titular de la Unidad de Género e Inclusión en la Comisión Federal de Electricidad, que nos va a hablar sobre la importancia de la transversalidad de la perspectiva de género en propuestas de intervención comunitaria. Me da muchísimo gusto volver a tener aquí a Nimbe, que ya en el curso anterior que hemos tenido, pues había estado con nosotros y con nosotras, ¿no? Pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por compartirnos este tema tan importante desde tu experiencia y con esta visión tan importante que pues tú nos puedes dar desde el área que coordinas. Pues te dejo la palabra, adelante y muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por esta amable introducción. Muchas gracias, por supuesto, al equipo de Indesol por hacernos esta invitación a la unidad de género para participar en esta capacitación tan importante que además forma parte de un proyecto sumamente relevante y de un proyecto que es pues muy innovador y parteaguas de colaboración que se está dando entre la CFE y el Indesol, particularmente a través de la Gerencia de Desarrollo Social, a quien también les agradezco, por supuesto, al maestro Pierre y al maestro Francisco Castellanos por esta invitación. Y bueno, como ya les mencionaban, hoy vamos a hablar de la importancia de la transversalidad de la perspectiva de género en los proyectos de participación comunitaria. Más o menos alcancé ahorita a revisar un poquito la lista de participantes. Me da mucho gusto ver nombres y caras conocidas. Entonces, espero, la primera parte de la conferencia queremos retomar algunos aspectos básicos, algunos aspectos muy elementales de lo que tiene que ver con la teoría de género, porque sin esto no es posible llegar al tema de transversalidad en proyectos comunitarios. Entonces, espero que quienes ya han tomado algunos otros cursos no les sea muy repetitivo, aunque bueno, nunca sobra refrescar un poquito los conceptos. El día de hoy me va a ayudar a impartir la conferencia, la vamos a impartir entre las dos. También me acompaña la maestra Itzel Lozada, ella está a cargo de la Oficina de Género y Electricidad aquí dentro de la unidad de género. Entonces le cedo a ella la palabra para que empiece con la parte introductoria del tema. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes nuevamente a todos y todas. Nada más le pido a la licenciada Lascari si me ayuda con la presentación. Como decía la maestra Durán, vamos a abordar de manera muy breve, muy general, los conceptos base de la teoría de género para ir hablando propiamente con el tema que nos ocupa el día de hoy. Entonces vamos a atravesar por roles y estereotipos, la teoría de sexo-género, perspectiva de género, y ya cómo se incorpora esta perspectiva en los proyectos comunitarios. Entonces, esa es la forma en la que se va a abordar la conferencia el día de hoy. Ya vemos la presentación. ¿Me ayudan con la que sigue, por favor? Entonces, de manera breve, este sistema sexo-género que constituye la base de la teoría de género. Recordar nada más esta diferenciación entre el sexo, como dice aquí la diapositiva, una categoría meramente biológica, fisiológica, a partir justo de características naturales, inherentes a nuestra naturaleza, si me permiten la expresión, biológica, anatómica y fisiológica. Es decir, es este conjunto de estas características que nos determinan en un determinismo biológico como hombres o como mujeres, vinculado, insisto, con aspectos meramente funcionales y que con base en ello nacemos como mujeres o como hombres. Ahora bien, la siguiente, por favor. El género, en esta construcción sociocultural, que basado en esas diferencias anatómicas, fisiológicas, sexuales, nos define como aspectos femeninos y masculinos con base en una estructura sociocultural, que es la forma en la que nos dicen un deber ser de actitudes, valores, comportamientos y la forma en la que nos desenvolvemos en la sociedad como hombres y como mujeres asociado
a lo masculino y lo femenino, pero como construcción sociocultural. Es decir, nacer con vulva o con pene es sexual, que nos pongan aretes a las niñas o que nos vistan de rosa y azul a los niños es genérico. La que sigue, por favor. El género, entonces, en esta construcción sociocultural, tiene diversas características. La primera es que es relacional, es decir, no nada más se ve de manera aislada como lo que se refiere a mujeres o femenino, lo que se refiere a hombres, sino a las relaciones entre las propias mujeres, entre los hombres, como la diversidad que existen, y por supuesto las relaciones entre mujeres y hombres que se construyen socialmente. Por eso decimos que el género es relacional. El género también es jerárquico porque a raíz de estas diferencias fisiológicas que derivan en construcciones socioculturales y que dan pie a ese sistema de desigualdad estructural, justamente deviene de esta jerarquía que a través del género asocia o vincula a lo femenino, a las mujeres en una posición de subordinación y lo masculino, a los hombres, en una relación de dominación. Esta es la jerarquización en la que se hace este dualismo, este binarismo, y se asocia un sistema de valores, insisto, hombres y mujeres. La que sigue, por favor. Es cambiante, es dinámico. ¿Por qué? Porque estas construcciones socioculturales se modifican conforme a un orden contextual de tiempo y de espacio. También es específico y lo vinculo a estas dos características porque las relaciones de género también varían de acuerdo a la etnia, a la clase, a la cultura. Es decir, ese dinamismo en el tiempo y en el espacio atienden justamente a estas variaciones genéricas. Y pongo un ejemplo. No es lo mismo los roles y los estereotipos y estas construcciones socioculturales hace 50 años que ahora, pero tampoco es lo mismo estas construcciones socioculturales en el contexto urbano en el que estamos el día de hoy o en una comunidad indígena en donde tal vez se incorpore un proyecto comunitario. Estas relaciones genéricas varían en ese espacio y eso es lo que tenemos que empezar a aplicar a través de la perspectiva de género, que lo vamos a ver más adelante. Está institucionalmente estructurado. ¿Qué quiere decir esto? Que estas relaciones entre hombres y mujeres no se acotan a lo personal, sino que se van reforzando a través de instituciones sociales como la familia, la propia educación, los medios de comunicación, la publicidad, las relaciones laborales incluso, a través de sistemas simbólicos de normas y de valores. La que sigue, por favor. En ese orden de ideas, a manera de recapitulación, sexo y género, por supuesto, no son lo mismo. Sexo asociado a lo biológico, diferencias anatómicas, y que este cambio no se da en forma natural, porque, insisto, es lo que nacemos en un determinismo biológico, insisto, como hombres o como mujeres. Lo genérico es la construcción sociocultural, lo femenino y lo masculino, y que cambia en tiempo y en espacio. La que sigue, por favor. Y también esto no se puede desvincular de los roles y los estereotipos de género que tienen un impacto a través de todo lo que vamos a ver y por eso es fundamental conocerlo de manera integral. Los roles de género son estos papeles que se nos asignan por el mero hecho de ser hombres o de ser mujeres, el solo hecho de ser hombres o ser mujeres, perdón, y que es básicamente un rol reproductivo para las mujeres asociado al espacio privado y el rol productivo para los hombres asociado a un espacio público. Y esto es indefectible, no se puede desvincular de los proyectos comunitarios, como lo vamos a ver a continuación, porque los roles de género permean las relaciones sociales y que, insisto, debe vincularse de manera directa en los proyectos comunitarios. Eso lo vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. Estos roles de género, entonces, son estas asignaciones sociales diferenciadas para hombres, para mujeres, asociado a espacio público, ¿no? Un trabajo remunerado,
hacia los hombres y el espacio privado hacia las mujeres en un trabajo no remunerado, que eso también da pie a una división sexual del trabajo. También se dice que las mujeres tienen este triple rol, ¿no? del productivo, reproductivo y también del comunitario. Eso también es fundamental en el tema que nos ocupa el día de hoy. La que sigue, por favor. Aquí está, como les decía, este rol productivo asociado a los centros de trabajo, al ámbito público, que genera un ingreso remunerado y reconocimiento social. El rol reproductivo asociado al ámbito privado, a las tareas de crianza, a las labores domésticas y que no es remunerado y que no tiene ese reconocimiento social en orden de que no es remunerado económicamente. La siguiente, por favor. Y los estereotipos de género, que también están ligados a este tema. ¿Por qué? Porque ya con los roles, aparte de todo, productivo, reproductivo, están los estereotipos, que son estas ideas preconcebidas que nos mandatan un deber ser a hombres y mujeres y que atribuyen características conforme a estas construcciones socioculturales y que coartan esta individualidad hacia mujeres y hombres y que nos han dicho, insisto, el deber ser como mujeres y como hombres. La que sigue, por favor. Aquí, también en esta jerarquización, en este dualismo, que no podemos desvincularlo, insisto, los estereotipos de género se encuentran vinculados a la afectividad, a la sensibilidad, a la pasividad, entre otras muchas cosas. Los estereotipos masculinos se identifican con la actividad, con lo racional, con lo analítico. Y como vemos, este dualismo posiciona estos estereotipos masculinos y femeninos como si fueran opuestos. Mientras la mujer es sensible, el hombre es racional, mientras la mujer es pasiva, el hombre se asocia con lo activo, y esto asociado a los roles ya en aspectos como lo laboral o como lo socioeconómico, bueno, deviene también esa división sexual del trabajo, en tanto que las mujeres nos han asociado a esta sensibilidad y por ende inherente a las funciones de crianza y los hombres al espacio público. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, continuando con el tema, ahora sí vamos a hablar de perspectiva de género, que de pronto ya empezamos a escuchar en varios lugares, incluso en diversos documentos normativos, empezamos a escuchar este término, ¿no? De perspectiva de género, o leemos incluso normas que nos hablan de tal proyecto se deberá de realizar con perspectiva de género, pero nadie nos dice qué es esto, cómo se traduce, cómo se implementa, cómo se hace realidad. Entonces, primero, ¿qué es perspectiva de género? La perspectiva de género es una categoría de análisis que nos permite ver las construcciones culturales y sociales que se han entendido a lo largo de la historia como propias para hombres y para mujeres en un grupo social determinado. Esta perspectiva, esta visión, nos permite identificar en una sociedad muy concreta cuáles son las condiciones de desigualdad entre mujeres y hombres. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las maneras concretas y específicas en las dimensiones que adquiere la desigualdad entre los distintos géneros en un grupo social determinado? Analizar las problemáticas con esta visión nos ayuda a conocer cuál es el impacto diferenciado que una acción, una política o una norma va a tener sobre mujeres y sobre hombres, partiendo de la premisa de que actualmente seguimos arrastrando desigualdades históricas que han ocurrido entre mujeres y hombres. Dadas estas desigualdades históricas, los problemas, principalmente los problemas públicos, nos afectan de manera distinta a las mujeres y a los hombres. Y por lo tanto, las soluciones que planteemos para resolver esas problemáticas van a impactar de manera distinta a mujeres y a hombres. A veces se piensa que una ley o la implementación de un proyecto es completamente neutral al género. Sobre todo cuando hablamos de temas de electrificación o de temas muy técnicos, se tiende a pensar que son eso, que son temas técnicos y que ahí el género no tiene nada que ver. Pero, bueno, vamos a ir viendo algunos ejemplos de cómo hay situaciones específicas en donde esas desigualdades se hacen evidentes y en donde esas desigualdades se pueden acentuar aún más si no contemplamos la perspectiva de género en nuestros procesos de planeación, diseño, implementación y demás, como vamos a ir viendo más adelante. La que sigue, por favor.
Estas son las premisas en las cuales se parte para hacer un análisis con perspectiva de género. El primero es que el género construye socialmente las diferencias. Como ya les explicaba la maestra Lozada, el género es finalmente una construcción que se ha hecho socialmente. Y entonces, así se construyen también las diferencias entre mujeres y entre hombres. Otra de las premisas es que las relaciones entre los géneros son relaciones de poder que han estado caracterizadas por una asimetría y por una desigual distribución de los roles sociales. Lo que les comentaba ahorita la maestra Itzel Lozada, estos roles que típicamente se le han asignado a las mujeres dentro del espacio reproductivo y estos típicos roles que se han asignado a los hombres dentro del espacio productivo. Yo sé que muy seguramente muchos de ustedes para este punto están pensando, no, es que en mi casa mi marido también lava los trastes, o es que mi esposa también sale a trabajar y también contribuye en términos monetarios al hogar. Sí, afortunadamente nosotros en la Ciudad de México o en muchas partes de la República ya vivimos en un contexto en donde se ha avanzado notablemente en ciertas cuestiones de igualdad de género, pero no podemos hablar de que todavía llegamos a una igualdad real, a una igualdad sustantiva en todos los ámbitos. Y es por eso que podemos decir que todavía al día de hoy las relaciones entre los sexos siguen estando marcadas por esta asimetría de poder. Otra de las premisas para un análisis con perspectiva de género es que las diferencias entre los géneros no son uniformes, ya que están atravesadas por muchas otras condiciones que se pueden intersectar adicional a la categoría de género, como es el origen étnico, la edad, la clase, si se tiene alguna discapacidad y demás. Entonces, esto se le conoce como interseccionalidad. La que sigue, por favor. En resumen, la perspectiva de género lo que implica, por una parte, es una crítica a esa visión que hemos tenido del mundo en donde nos enseñaron que el mundo se hizo bajo una visión exclusivamente masculina, y por otro lado, implica hacer una relectura, una resignificación de la historia de la sociedad, de la economía, de la política, de las leyes, volver a hacer un nuevo análisis sobre una visión que pueda abarcar la visión masculina, pero también la visión femenina, que somos más del 50% de la población. La que sigue, por favor. Hay algunos mitos de pronto sobre la perspectiva de género, ¿no? Y aquí ponemos estas tres frases muy simples para aclarar los mitos principales que se asocian a la perspectiva de género. Lo primero que es importante aclarar es que la perspectiva de género no tiene como objetivo o no fue diseñada para proteger a las mujeres y perjudicar a los hombres. Aquí no se trata de perjudicar a ningún grupo social, sino al contrario, de implementar proyectos y estrategias coherentes, integrales, que beneficien a la población en general. Y por supuesto que ayuden a revertir las desigualdades que venimos arrastrando de manera histórica como grupo las mujeres. Otra cuestión importante a aclarar es que la perspectiva de género no busca igualar a las mujeres con los hombres. No buscamos un trato idéntico o la igualdad como con ese significado de que sea idéntico, ¿no? Obviamente existen diferencias que además venimos, como he insistido, arrastrando de manera histórica. Y lo que se busca es reconocer esas diferencias y que esas diferencias no se traduzcan en un desigual acceso a derechos y oportunidades. Otro aspecto importante aclarar es que la perspectiva de género no pretende homologar a las personas, no pretendemos que todas las mujeres seamos iguales o que todos los hombres y todas las mujeres sean exactamente iguales, sino lo que se busca es proteger el derecho de esas propias diferencias y cuestionar esas diferencias, que esas diferencias no se traduzcan en justificar la discriminación o el obstaculizar derechos, y mucho menos pues violentar derechos. La que sigue, por favor. De manera muy general, vamos a referir el marco normativo que tiene que ver con incorporar la perspectiva de género. Afortunadamente, el tema en los últimos meses, quizá ya años, se ha vuelto un tema un poco cotidiano. Es común escuchar en las noticias o en nuestras pláticas con amigos, con familia, algún tema relacionado con igualdad de género, con feminismo, que si las marchas o cuestiones así. Y afortunadamente es un tema del que cada vez estamos más dispuestos a hablar. Pero de pronto se confunden las cosas y se cree que si en una institución de gobierno o en una empresa
como en nuestro caso, en una empresa productiva del Estado, estamos implementando una agenda de igualdad de género o estamos hablando de desarrollar proyectos comunitarios con perspectiva de género, de pronto se confunde y se cree que es una moda o que es un interés personal de alguien o porque alguien trae la agenda y demás. Y no, no es así, si bien por supuesto quienes trabajamos los temas partimos de una convicción personal muy profunda, pero no es nada más eso. Es porque tenemos todo un marco jurídico que tenemos que cumplir como parte del Estado mexicano. Entonces, hay normatividad, tanto internacional como nacional, que nos habla de esta obligación de incorporar la perspectiva de género en todo el quehacer gubernamental. No quiero como retrasarnos muchísimo en esto o poner mucho detalle. Ahí veo. Les decía, no quiero como entrar así en muchísimo detalle sobre el marco jurídico, lo vamos a revisar de manera muy general. Lo primero que tenemos es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, una convención que de manera cotidiana le conocemos como CEDAW. Esta convención se adoptó en el marco de las Naciones Unidas, es un tratado jurídicamente vinculante del cual el Estado mexicano es parte, y aquí lo que hace esta convención es definir qué es la discriminación contra la mujer. Y nos dice que la discriminación contra la mujer es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las mujeres. La que sigue, por favor. Después tenemos algo que seguramente ustedes ya conocen y que muy seguramente han tratado o estarán por tratar en el contexto de este curso, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, que contempla 17 objetivos. Y entre esos objetivos de la Agenda 2030 se encuentra terminar con la pobreza y lograr el crecimiento sostenido en condiciones de igualdad. Además, de manera concreta, uno de los objetivos del desarrollo sostenible es lograr la igualdad entre los géneros. La que sigue, por favor. Ya en normatividad nacional tenemos la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Esta ley se hace con uno de los objetivos, de las razones de ser de esta ley, es implementar o armonizar. Comentaba, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, una de las razones de ser para crear esta ley fue armonizar la normatividad nacional con los tratados internacionales que ya existían en el momento en el que se promulgó esta ley. Como el nombre lo indica, pues su objetivo es promover la igualdad en el acceso a los derechos y el pleno disfrute de estos derechos entre las mujeres y los hombres. Y aquí es donde ya nos empieza a marcar esta ley ciertas obligaciones específicas de todas las instituciones que somos parte del gobierno federal en materia de igualdad de género. La que sigue, por favor. Tenemos también la Ley de Desarrollo Social, que de manera muy concreta nos habla que la política de desarrollo social de nuestro país se va a sujetar a ciertos principios básicos. Y uno de los principios que de manera concreta ya nos señala esta ley es la perspectiva de género, y lo retoma y lo define como una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres que se propone eliminar las causas de opresión de género, así como la desigualdad, la injusticia y la perdón, es que me distraigo un poco cuando veo los mensajes. Y la jerarquización de las personas basadas en el género. La que sigue, por favor. Después tenemos la Ley de Planeación, que en su artículo 2 nos dice que la planeación nacional para el desarrollo debe de basarse, entre otros principios, en la perspectiva de género para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a bienes, recursos y beneficios del desarrollo. La que sigue, por favor. Bueno, antes de entrar a los planes, también podemos destacar la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, en donde de manera concreta obliga a que una parte del presupuesto de egresos de la Federación de cada año, por ahí escucho algún micrófono prendido, si me ayudan a apagarlo, por favor. Les decía, la Ley Federal de Responsabilidad
hacendaria nos dice que en el presupuesto de egresos de la Federación de cada año se debe destinar recursos específicamente etiquetados para promover e implementar acciones de igualdad de género en todas las instituciones del gobierno federal, en todas las instituciones que usen recurso público. Y bueno, tenemos también el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que es el actual, en donde uno de los ejes, que es política y gobierno, señala en su objetivo libertad e igualdad, indica que el quehacer gubernamental va a tener que enfocarse a impulsar la igualdad efectiva de derechos entre mujeres y entre hombres. La que sigue, por favor. Vamos a listar nada más rápido dos normas internas de la CFE. Está el programa anticorrupción de la CFE que se publicó durante la actual administración. De manera concreta señala la obligación que tenemos de respetar los derechos humanos de todas las personas y la igualdad de género. Y una parte muy importante de este programa es que señala la violencia, la discriminación y el hostigamiento sexual como formas de corrupción social. La que sigue, por favor. Tenemos el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024, que es el documento rector del gobierno federal que enlista cuáles son las estrategias y objetivos y acciones que se deben implementar para lograr la igualdad sustantiva, para avanzar hacia la igualdad sustantiva durante el actual sexenio. Y una parte muy importante aquí que me parece muy importante destacar es el proceso que llevó a la elaboración de este programa. Quien encabezó este proceso fue el Instituto Nacional de las Mujeres y gracias. Para la elaboración de este programa, el esfuerzo de elaboración de este programa lo encabezó el Instituto Nacional de las Mujeres y convocó a todas las instituciones que formamos parte del gobierno. Pero también una cosa muy importante es que hicieron un ejercicio de democracia participativa que nunca se había visto en este país en estos temas. Recorrieron todos los estados de la República y escucharon las voces de la diversidad de mujeres que habitamos este país. Se sentaron a dialogar con mujeres empresarias, estudiantes, académicas, campesinas, mujeres que pertenecen a alguna etnia, con discapacidad y demás, toda la diversidad de mujeres. Y escucharon cuáles eran las necesidades más apremiantes. Y cuando sistematizaron la información de cuáles eran estas necesidades recurrentes, la palabra más repetida por las mujeres en México como una necesidad es seguridad. Y la segunda es luz, foco o electricidad. Y esto colocó a la CFE en un papel muy importante para lograr ese gran objetivo de la igualdad sustantiva en nuestro país. Y es por ello que por primera vez el Programa Nacional para la Igualdad incluye acciones específicas que la CFE tiene que coordinar para lograr la igualdad entre mujeres y hombres durante la actual administración. El que sigue, por favor. Por último, tenemos lo que es nuestro Programa de Igualdad de Género e Inclusión de la CFE 2020-2024, que tiene como objetivo institucionalizar y transversalizar esta perspectiva de género para contribuir a mejorar la situación de las mujeres en México y también para generar entornos libres de violencia de género y que en la CFE podamos tener una participación equilibrada de mujeres y hombres. El programa está estructurado en 4 ejes temáticos y 1 transversal. Y destaco este programa porque este es uno de los instrumentos normativos internos que tenemos para justamente que todos los proyectos comunitarios que estemos desarrollando dentro de la CFE puedan realizarse bajo la perspectiva de género. Si tienen oportunidad de consultar el documento, está disponible en la Normateca Institucional y ahí van a poder encontrar que en el primer eje temático que se llama género y electricidad, ahí están detalladas todas las estrategias y las acciones que debemos de implementar en la materia. La que sigue, por favor. Sí, y bueno, ya entrando propiamente al tema de los proyectos, la intervención comunitaria, digo, eso también no voy a ahondar mucho en el tema, simplemente como introducción al mismo, es enmarcar este proceso de comunitario como en este marco. Primero, es una comunidad, un colectivo, un grupo específico que identifica una necesidad o un problema o un interés común. En ese sentido, se identifica esta problemática, se toman decisiones en común, se implementan mecanismos para
atender la problemática, dar solución en esta colectividad. Es un grado de decisión, un poder para justamente que en una comunidad representar este proceso democrático y que precisamente al ser un proceso relacional, también el orden de género está presente. La que sigue, por favor. En ese orden de ideas, estas relaciones genéricas han marcado también la forma en la que mujeres y hombres participan, no solo al interior de las familias, sino, por supuesto, el impacto en la comunidad. Les decía al principio de la charla cómo estos roles de género han permeado estos sistemas sociodemocráticos que también en los que participamos, y esto justamente es lo que no puede perderse de vista en el proyecto. Está como la forma en la que estas diferencias sistémicas, estructurales, hacen mella en la forma en la que las mujeres y hombres tenemos acceso a los recursos para el desarrollo individual y colectivo. Y aquí vemos cómo vamos vinculando los conceptos ya propiamente en los programas comunitarios. La que sigue, por favor. En esta tesitura, desde una perspectiva de género, la participación comunitaria está permeada por las características socialmente atribuidas a mujeres y a hombres. En ese sentido, esta perspectiva de género, entonces debe considerarse como herramienta analítica para formular un diagnóstico inicial en todas las etapas del proyecto como herramienta de trabajo cotidiano. Nos ayuda entonces a entender las relaciones de género, pero no solo a entenderlas, sino a replantearlas, a no reforzar esos roles y estereotipos en un proyecto comunitario, justamente para potenciar esos recursos y los procesos de desarrollo de una comunidad. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si no se tiene presentes estos roles y estereotipos, un proyecto, una política, una ley, una norma, puede reforzar esos roles de género, puede marcar más esas diferencias. Por eso es muy importante tener en cuenta cómo la perspectiva de género como herramienta de análisis visibiliza esas diferencias justamente para no reforzarlas o incluso hacerlas más grandes. La que sigue, por favor. Ahora bien, algunos aspectos que deben considerarse propiamente en un proyecto comunitario aplicando perspectiva de género. Y es nada más una lista, no es nada más enunciativa, no limitativa, son algunos ejemplos, precisamente en este orden de desigualdades estructurales que todavía permean el sistema social, económico, político y laboral en el que nos desarrollamos. Se debe considerar entonces en cualquier proyecto, por ejemplo, insisto, eso nada más un catálogo de ejemplos, niveles de alfabetización, de escolaridad, en los cuales siempre, bueno, hay todavía estas distinciones, estas brechas, en todo lo que voy a mencionar hay brechas, hay diferencias. Educación, por supuesto, la ocupación laboral, en donde la población ocupada en los sectores formales es predominantemente masculina y como, por ejemplo, en proyectos de intervención comunitaria, observamos que no solo no hay ocupación de las mujeres en el ámbito laboral, sino que siguen permeando en gran medida estos roles solamente reproductivos y de cuidado de las mujeres. La que sigue, por favor. Otra de las que no se puede dejar de observar es la forma en la que los ingresos de la población masculina y femenina existen o persisten y cómo, insisto, en comunidades todas las mujeres no se incorporan al sector económico formal o informal, es decir, no hay aún esta independencia económica y por eso es tan importante no perder de vista los roles reproductivos. Y otra causa que no puede, insisto, desvincularse, es lo que mencionaba al principio de la división sexual del trabajo. Aun cuando hay mujeres que nos hemos incorporado al sector formal, al sector laboral, ello no ha implicado
dejar este trabajo doméstico, estas labores de cuidado, y que implican una doble o triple jornada con el consecuente impacto en la vida de las mujeres, ¿no? Que se opte por trabajos a tiempo parcial o sector informal o actividades de servicio, de comercio, justamente para tener mayor disponibilidad de tiempo para el cuidado de hijos o hijas con el impacto profesional en la vida de las mujeres. La que sigue, por favor. También otro tema que no puede perderse de vista es el acceso a servicios médicos, el acceso a la nutrición de las mujeres, impacto en la salud. Por ejemplo, hay comunidades que todavía se cocina con leña, por ejemplo, con combustibles fósiles. Entonces, eso tiene un impacto innegable en la salud de las mujeres. Incluso estaba estadísticamente documentado cómo las enfermedades crónicas pulmonares son una causa de muerte de las mujeres asociado justamente a cocinar con leña. Entonces, eso también se deben partir de esas diferencias para implementar un proyecto. El fenómeno de la pobreza, ¿no? Las condiciones socioeconómicas son fundamentales, porque hay incluso un fenómeno que se denomina feminización de la pobreza. ¿Por qué? Porque en los estratos socioeconómicos más bajos hay una representación mayor de las mujeres. Tan es así que ya está ampliamente documentado desde la teoría de género, desde la economía con perspectiva de género, este fenómeno llamado feminización de la pobreza. Las migraciones, por ejemplo, los fenómenos migratorios en las comunidades rurales o indígenas, incluso esta forma en la que los hombres migran y que cambian completamente las dinámicas sociales y familiares, teniendo hogares con representación femenina en su jefatura, y que eso, por supuesto, hay un impacto económico, un impacto en la forma en la que los roles se van dinamizando, y que también hay una mayor participación comunitaria de las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres han migrado. Y un tema que no puede perderse de vista es la violencia de género y el impacto que tiene en la vida de las mujeres. Entonces, son factores que, insisto, a manera de ejemplo, deben considerarse en cualquier proyecto. Justamente es la forma en la que se aplica la perspectiva. La que sigue, por favor. En ese orden de ideas, y recapitulo, ¿cómo aplicamos la perspectiva de género en proyectos de desarrollo comunitario? Debemos visualizar esos problemas específicos de desigualdad, y que mencioné varios ejemplos. Identificar a las mujeres como participantes activas para la transformación social, como agentes activas. Si seguimos considerando a las mujeres solamente como amas de casa o como cuidadoras, un proyecto social puede nada más estar reforzando estos roles de género. Por ejemplo, programas sociales ampliamente, que ya están, que se han implementado durante mucho tiempo, a veces solamente refuerzan esos roles reproductivos, ¿no? Cuando a las mujeres se les imponen obligaciones nada más como de cuidado o asistencialistas, a veces con muchas buenas intenciones, pero solamente refuerzan esos roles de género. Aquí lo importante es visibilizarlos primero, esos roles y esos estereotipos, como decía al principio, pero que un proyecto ayude a transformar esas relaciones, tal vez a largo plazo, por supuesto, pero lo importante es visibilizarlos y no reforzarlos. Ayuda a entender la perspectiva de género, como ya mencionaba la maestra Durán, porque cualquier acto u omisión estatal, un programa, un proyecto, afecta de manera distinta a un grupo de personas, debido a si son hombres o si son mujeres, y saber que no hay programa, no hay proyecto, no hay norma que sea neutral al género. Invariablemente tiene un impacto diferenciado, y eso es lo que la perspectiva de género tiene que visibilizar. También sirve para reconocer este análisis interseccional, que también ya mencionó la maestra Durán, para justamente distinguir que con base en diversas identidades puede dar origen a diversos niveles de discriminación. No podemos partir, un programa no puede partir de que todas las mujeres son iguales y que tienen las necesidades específicas. Hombres y mujeres, diferentes aspectos diferenciados, pero también la diversidad de mujeres, afectos diferenciados. Por ejemplo, en una comunidad donde se va a intervenir, no podemos partir
que a lo mejor todas hablan castellano, ¿no? A lo mejor hay comunidades indígenas, monolingües, analfabetas, entonces también partir de estas diferenciaciones que se llama análisis interseccional, que es premisa fundamental de la perspectiva de género. La que sigue, por favor. Aquí entonces, varios aspectos o varios tips, si me permiten la expresión. Uno, que la perspectiva de género no es un proyecto que nada más va dirigido a mujeres. También se tiene esa idea de que si ya va dirigido a mujeres, ya se piensa que ya tiene perspectiva de género. No es así, porque como les decía, a veces es meramente asistencialista o incluso impone cargas adicionales a las mujeres. Entonces, no porque un proyecto tenga como beneficiarias a las mujeres, ya se dice que tiene perspectiva de género. Es incorporada realmente cuando se toman en cuenta esas necesidades, esas diferencias estructurales, y que las mujeres forman parte de las soluciones a las problemáticas que les afectan. Y no nada más la perspectiva de género es para un proyecto que en la agenda de género. Es, como les mencionábamos, en cualquier proyecto ambiental, como dice aquí, deportivo, urbano, que en esta incidencia de participación comunitaria debe aplicarse. La que sigue, por favor. Ahora bien, aquí tenemos estas etapas del proyecto. Sabemos esta manera de ejemplo para justo ir aterrizando las ideas, pero por supuesto los proyectos en orden a las características, a sus peculiaridades, a las necesidades, al contexto, por supuesto esto puede variar. Aquí, insisto, es nada más en un afán expositivo para mostrarles cómo se puede aplicar la perspectiva de género en cada una de estas etapas. Entonces tenemos un diagnóstico previo del cual se debe partir para saber dónde estamos parados, dónde estamos paradas, cómo vamos a implementar un proyecto, pero si no sabemos a quién está dirigido, todo eso es premisa fundamental, sí, el diagnóstico. El diseño del proyecto, cómo lo ejecutamos y al final el seguimiento y la evaluación. La que sigue, por favor. Bueno, el diagnóstico es este proceso que nos permite reconocer, reflexionar, analizar una realidad, entenderla en el marco contextual. Con perspectiva de género, entonces, debe reconocer estas diferencias que hemos mencionado con estos ejemplos que di. No partir de que es una población neutral, sin diferencias, reconocer la forma en la que hombres y mujeres acceden a los recursos, estos roles, esos estereotipos. Eso es partir de esas premisas del diagnóstico. La que sigue, por favor. Aquí también algunos ejemplos. Es ubicación del contexto desde lo sociodemográfico, ¿no? La población etaria, y cualquier análisis con perspectiva de género debe llevar una desagregación de datos por sexo. Por supuesto, entre más desagregación de datos es mucho más fácil aplicar el proyecto. Sabemos si hay población joven, si hay población adulta mayor o con discapacidad, o población indígena, monolingüe, analfabeta, es decir, entre mayor desagregación, un proyecto va a ser mucho más exitoso. Si hay, como aquí, culturas o etnicidad en la población, cómo se desenvuelven los actores en el marco público, si hay mayor representación de hombres, si hay cargos públicos ocupados por las mujeres, aspectos, por supuesto, económicos, como ya lo mencioné, la toma de decisiones, no solo en los espacios públicos, sino en el propio espacio privado, cómo las dinámicas familiares también permean en estos roles, los niveles de participación, la división sexual del trabajo, patrones de tiempo, ¿no? Todo esto que ya, como lo vimos en el marco teórico, ya lo podemos aplicar propiamente al diagnóstico. ¿Cómo se hace esto? Con encuestas, censos, procesos participativos, es decir, pero si no se toman en cuenta esas características, no podemos decir que realmente estamos aplicando una perspectiva de género. ¿Quiénes se ven afectados por el problema a resolver? ¿Cuántas personas se ven afectadas? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? ¿Qué características tienen las personas que se ven afectadas por la problemática? Mujeres, niñas, y las desigualdades
que en el contexto específico donde se va a aplicar el proyecto sufren las mujeres. Esas desigualdades, si hay violencia, todo esto es fundamental para la elaboración de un diagnóstico que realmente nos permita incidir en el programa comunitario. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son entonces? ¿Qué es lo que queremos buscar con un diagnóstico con perspectiva de género? Evidenciar estas relaciones de género, especialmente en el acceso, uso, control y beneficio y toma de decisiones de los recursos existentes. Por ejemplo, en comunidades indígenas, el acceso a la tenencia de la tierra, por ejemplo, es fundamental. Insisto, ¿por qué? Porque si no se toma así, entonces se ve a las mujeres solamente como participantes pasivas y no activas. Brindar elementos para formular proyectos de desarrollo comunitario más igualitarios, que realmente cambien estas relaciones de género, no reproduzcan roles y estereotipos, y garantizar justamente que lo que se busca con el proyecto llegue en forma equitativa, en forma igualitaria a mujeres y a hombres y no beneficie nada más a los hombres. La que sigue, por favor. Ahora, eso es el diagnóstico de manera muy general, con todas estas características. Ahora bien, el diseño es propiamente la elaboración de una propuesta de trabajo. Hay un diagnóstico, que es lo que mencionamos con antelación, el objetivo general, objetivos específicos, la descripción de las personas que serán beneficiadas, actividades, cronograma y recursos. Todo esto con perspectiva de género. Por ejemplo, tenemos que saber dónde ocurre el problema, quiénes son las personas que están afectadas por el problema, cuál es propiamente el problema y los efectos que ese problema, como ya dije, tienen en hombres y en mujeres. Aquí algo muy importante, antes de que se me olvide, la importancia del lenguaje, ¿no? Incluso a veces en las encuestas se debe tener un lenguaje incluyente. Si se habla a partir del masculino genérico, pareciera una obviedad o pareciera una frivolidad, es muy importante para poder realmente tener un acceso, una comunicación directa con, en este caso, con las mujeres de las comunidades. Entonces, el objetivo general debe definir claramente los objetivos del proyecto, vaya la obviedad, pero aquí lo importante es que ese objetivo considere cómo el proyecto va a aportar a la igualdad de género, a través justamente de no reforzar estos roles y de desafiar esas relaciones de desigualdad. Eso es un objetivo con perspectiva de género, evidenciando todo lo que he mencionado con antelación. Objetivos específicos, bueno, son los logros intermedios del proyecto, que también, digo, son igual de importantes. Aquí dice a quién va dirigido el proyecto, bueno, a las personas beneficiarias, quiénes se verán favorecidas por el proyecto propiamente, por la intervención, y, como les mencionaba, entre mayor desagregación de datos de la población beneficiaria, será un proyecto mucho más exitoso. Bueno, el cronograma, las actividades del proyecto, perdón, relacionado, identificado con los objetivos tanto general como específicos. Las actividades del proyecto, bueno, con base en los objetivos específicos. Por ejemplo, puede ser desarrollar un programa de capacitación y formación para niñas y para mujeres, digo algunos ejemplos, pero definitivamente se tiene que hablar el mismo idioma. No podemos hablar de igualdad de género si no escuchamos a las personas que van a intervenir, ¿no? Sobre todo a las mujeres y a las niñas. La problemática, cómo se perciben ellas, cuáles son los problemas que tienen en las comunidades, en las participaciones comunitarias, es muy importante. A veces se hace esta figura de promotoras, ¿no? Que también es algo fundamental en la intervención comunitaria, y cómo a partir de ella se puede replicar estos temas al interior de las comunidades, las problemáticas de violencia, o que incluso hay comunidades en que las mujeres no se les permite, no se les da autorización por parte del esposo, estoy entrecomillando, pero sí es estas dinámicas familiares. Entonces también considerar cómo se va a llegar, cómo se les va a acercar el proyecto a las beneficiarias, en este caso con perspectiva de género, mujeres y niñas. Bueno, un cronograma, por supuesto, y los recursos, el presupuesto, como hilándolo con el marco normativo, con perspectiva de género. La que siga, por favor. Ya propiamente la implementación es esta forma en la que
se va a promover este uso y control de los recursos, pero para que las mujeres accedan a la toma de decisiones. Eso es el fin último de un proyecto con perspectiva de género. ¿Cómo se cambian los roles? Bueno, en una primera instancia se puede ayudar a las mujeres, por ejemplo, a aminorar sus cargas de trabajo, pero con miras no solo a eso, ese es un primer plano. Se tiene que realmente incidir en su independencia económica, en su capacidad de agencia. Ello propiciando relaciones más igualitarias y, como dice aquí, con el fin primordial de impactar en su autonomía. Aquí pongo el ejemplo de lo que se está realizando en Zongolica, que con base en el diagnóstico que se hizo desde la unidad de género, se incide en eso, ¿no? De que si bien, por ejemplo, para quien no lo conozca, se instalaron paneles solares en la zona de Zongolica, Veracruz, en diversas comunidades muy aisladas, lejanas entre sí. Se hizo un diagnóstico con perspectiva de género indicando todo esto que les he mencionado, ya aterrizado a la zona de Zongolica, pero una de las propuestas es que, ok, si bien un panel solar, el acceso a la electricidad, impacta en un primer orden para que las mujeres puedan tener, por ejemplo, electrodomésticos como una licuadora, con la reducción en el uso del tiempo, porque pues ya la cocción de alimentos es más sencilla con una licuadora, pero eso sería quedarnos en un primer plano. Lo que se busca es que con ese tiempo libre, en la cocción de alimentos, por ejemplo, las mujeres puedan tener incluso tiempo de ocio o ya incorporarse en algún momento a actividades productivas. Es un ejemplo muy, muy básico, porque bueno, esto tiene una profundidad mayor, pero es el ejemplo que quiero retomar en este momento. No quedarnos en el rol productivo, sino realmente, como les decía, ver a las mujeres con una capacidad de agencia. Eso es la forma en la que se debe implementar con propuestas a corto, mediano y largo plazo, para incidir en la vida de las mujeres. Por supuesto, eso no se logra de un día a otro. Hay comunidades, como les mencionaba, con violencia muy, muy, muy arraigada, con situaciones ya que a veces pues, ni siquiera podemos vislumbrar desde nuestros privilegios en este contexto en el que nos desenvolvemos, pero precisamente es de lo que se trata, de incidir en las relaciones de género. La que sigue, por favor. Maestra Durán, cuando me quieras interrumpir. Gracias. Bueno, la última etapa son los indicadores de género. Seguramente ustedes ya han comentado o saben en su día a día, lo llevan a cabo, que todo proyecto debe llevar indicadores, lo que no es medible no puede ser mejorado y demás, pero aquí la parte importante es que esos indicadores también no tengan sesgos de género o incorporen la perspectiva de género. Cuando hablamos de indicadores de género, hablamos de que estos indicadores nos permiten hacer visibles, hacer evidentes cuáles son las desigualdades que existen entre mujeres y hombres. Ante una intervención para resolver esas desigualdades, también nos facilitan observar los cambios en estas desigualdades, si disminuyen, si se eliminan o si permanecen igual. Por eso los indicadores deben de ser usados en cada una de las etapas o fases que conforman un proyecto. La que sigue, por favor. Gracias. Aquí de manera muy sintetizada mencionamos para qué nos sirven los indicadores de género. Nos sirven para ver en qué medida las mujeres y los hombres están participando en ciertos proyectos y cuáles son las razones ante una posible ausencia en esa participación comunitaria. Nos permiten también analizar en qué medida se han tomado en cuenta las necesidades básicas, las necesidades estratégicas de las mujeres y si las acciones o las propuestas de solución pública están respondiendo a estas necesidades. Nos permiten observar de qué manera se está tratando o se está ignorando la discriminación por razón de género y nos permiten ver en qué medida un proyecto o un programa va a incidir en los roles de género. Retomando el ejemplo que mencionaba la maestra Lozada del proyecto que estábamos realizando en varias áreas de la CFE en Zongolica, cuando hicimos el diagnóstico sobre igualdad de género en Zongolica, justamente partimos de ciertos indicadores, de los indicadores que ya había disponibles en las localidades a beneficiar. Se levantó una encuesta específica con variables de género. A veces suena hasta muy básico, pero no se hace. Por ejemplo,
A veces se levantaban encuestas en donde ni siquiera se ponía la variable hombre o mujer, entonces no se sabía si las personas encuestadas eran hombres o mujeres. Hay una infinidad de proyectos que se han hecho a lo largo del tiempo en todas las instituciones que no se sabe si los beneficiarios fueron hombres o fueron mujeres. Hay algunos en los que sí se sabe, por supuesto, también hay ejemplos exitosos de cosas que se han hecho, pero en concreto es poder desarrollar indicadores que nos permitan medir desde la situación, cómo encontramos las circunstancias específicas en donde vamos a intervenir, pero que también nos puedan ayudar a ir midiendo a lo largo del tiempo cuáles son esos cambios. En concreto, cuando hablamos, por ejemplo, de proyectos de electrificación, resulta sumamente interesante y valioso poder ir viendo cómo esa intervención que hace la CFE en ciertas comunidades va a ir cambiando las condiciones de vida. A veces resulta muy obvio y a veces todo lo contrario, ¿no? A veces, pues ya nosotros en nuestro día a día en la Ciudad de México, pues damos por sentado este milagro de la electricidad porque estamos acostumbrados a apretamos un interruptor y se prende el foco y ya. Quienes están en las áreas más técnicas seguramente sí valoran el proceso y la magia que hay detrás de poder tener luz, pero a veces no nos damos cuenta o perdemos de vista en el día a día cómo de verdad cambia la vida de las personas, y esos cambios se ven de manera mucho más drástica y mucho más enfatizados cuando hablamos del bienestar de las mujeres. Entonces, por eso es bien importante tener indicadores que nos puedan ir permitiendo evaluar cada una de las etapas hasta el final, poder tener verdaderamente unos indicadores de impacto que nos permitan saber y conocer con un grado de certeza bastante aproximado cuál fue el beneficio, si el beneficio que se esperaba se obtuvo o no se obtuvo después de una intervención comunitaria. La que sigue, por favor. Y bueno, de manera también muy resumida, mencionamos cuáles son los beneficios de incorporar la perspectiva de género en los proyectos comunitarios. En un primer momento, porque aseguramos que la identificación de un problema que es real y que es relevante para una comunidad determinada se pueda hacer diferenciando qué es lo que perciben las mujeres y qué es lo que perciben los hombres. Sobre todo en estas cuestiones de trabajo comunitario, no va a ser la misma problemática la que nos reflejan las mujeres y los hombres. Hace apenas un par de semanas tuvimos la oportunidad de visitar la Zongolica, que fue el primer proyecto de electrificación con perspectiva de género que hace la CFE, y pudimos atestiguar de primera mano lo que los libros ya nos decían, o lo que ejemplos académicos o ejemplos de otros países nos decían, y es tal cual. No es lo mismo las problemáticas que perciben las mujeres indígenas de la zona que la que perciben los hombres indígenas de esa zona. Y entonces poder tener un proyecto desde esa visión de género nos va a permitir aterrizar las problemáticas concretas y por lo tanto plantear soluciones mucho más focalizadas. También nos facilita elaborar diagnósticos completos desde la visión de la propia comunidad, desde cómo lo ve cada una de las personas que integran esa comunidad. Y eso significa entender, como ya les mencionaba, que los problemas afectan de manera distinta, invariablemente, a mujeres y a hombres. Otra cuestión muy importante como beneficio es que nos va a permitir la apropiación de la iniciativa, tanto en mujeres y de los hombres y de la organización en la comunidad. Es decir, que hagan suyos los proyectos, no llegar a imponer, no llegar a decirlos cómo, sino integrarlos en los procesos participativos y que hagan suyos cualquier tipo de intervención que se realice. Y bueno, por supuesto que el beneficio esperado es que contribuya a esto que se conoce como empoderamiento de las mujeres, que haga que las mujeres participen de manera más activa en los procesos de toma de decisión, en las organizaciones, y esto, por supuesto, pensado en cómo impacta en sus comunidades y en sus tiempos. Y de manera, a manera de un poco de resumen, la esencia de incorporar la perspectiva de género en cualquier proceso es escuchar las voces de las mujeres, escuchar las necesidades de las mujeres, sobre todo si estamos hablando de proyectos comunitarios que vayan dirigidos a zonas en donde habiten comunidades indígenas. No es lo mismo la realidad que percibimos nosotras o nosotros desde el escritorio o desde la teoría. Y siempre lo más valioso va a ser escuchar las voces de las personas interesadas, de las personas beneficiadas y en particular escuchar las voces de las mujeres. Como les mencionábamos hace rato, pues finalmente estamos acostumbrados a un sistema y a una construcción social que se ha desarrollado bajo una visión predominantemente masculina, en donde tradicionalmente pues los hombres eran quienes iban a la escuela y quienes participaban en la política y quienes tomaban las decisiones. Y sí, por supuesto que las mujeres ya nos hemos ido incorporando a esto, pero nos hemos ido incorporando tarde.
Entonces tenemos que cerrar esa brecha. Como les decía, a lo largo de la historia, pues todas las políticas, las leyes, los proyectos se han planeado y se han ejecutado desde una visión masculina y las mujeres llegamos tarde a todo, por decirlo de una manera muy genérica. Pasaron muchos años para que se nos reconocieran los mismos derechos y aún muchos de estos derechos que están reconocidos en ley no se garantizan. Con esto no quisiera que se preste a confusiones, no se trata de buscar culpables o de buscar víctimas, es simplemente un hecho histórico y sobre todo tener en mente que es momento de abordar las problemáticas sociales desde visiones integrales que contemplen las voces de la totalidad de la población, particularmente de aquellos grupos que han estado ausentes en la toma de decisiones. Y esto forzosamente nos lleva a incorporar la visión de género en cualquier propuesta de solución que queramos plantear ante las distintas problemáticas de nuestra sociedad. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. No sé si la maestra Lozada quieras agregar algo. No, ya para no ser reiterativas, me parece que ya está abordado el tema. No sé si hay alguna duda o comentario, con mucho gusto. En lo que se van animando para hacer alguna pregunta en el chat, yo me atrevería a hacer la siguiente. Todo el personal de la CFE conoce esta experiencia exitosa de Zongolica desde este diagnóstico con perspectiva de género. Si no es el caso así, se podría hacer una sesión especial en donde ustedes muestren los instrumentos que utilizaron y los resultados. Puede ser la sesión que la graben y la subamos a la plataforma, porque así sería más fácil que todos los enlaces sociales de la CFE que están participando puedan conocer cuál es la diferencia, tal y como lo enfatizaban ahorita, en el diseño de los instrumentos y en el análisis de la información. La idea con el curso de Geografías de Paz es que terminen haciendo una propuesta o iniciativa. Todavía no queremos ir a un grado de un proyecto, pero sí dentro de las herramientas metodológicas que estamos incluyendo en el curso, les estamos pidiendo pensar cómo harían una intervención comunitaria. Digo, sabemos que las condiciones de la pandemia no pueden ser en todos los lugares presenciales, pero sí que puedan pensar, ¿no? Cómo convocarían, y a veces desde la convocatoria hay una inclusión o la exclusión en el lenguaje, ¿no? Si se pone atenta invitación a los vecinos, pues ninguna vecina va a ir, ¿verdad? Ya sí. Desde ahí hay pequeños detalles que hay que corregir. Entonces, sí me gustaría mucho saber si hay esta posibilidad, porque finalmente tanto el curso de negociación y resolución de conflictos que tomaron, como este de Geografías de Paz, en donde solamente hay enlaces sociales, la finalidad que tiene la Comisión Federal de Electricidad es justo que avancen en la resolución de problemas, muchos que llevan muchísimos años, como esto que todavía es un debate de si en realidad es cultura del no pago o tiene que ver con otras situaciones sociales, ¿no? Porque para que sea cultura tendría que cubrir otra serie de normativas, ¿no? Recuerdo otros de los proyectos en donde, por ejemplo, no les han quitado los vehículos porque llegan a hacer cambios de postes o de medidores y se enfrentan a situaciones de violencia. Entonces, la conjunción de estos dos cursos, la finalidad que tiene, uno es desde dónde ampliar este pensamiento desde la perspectiva de género para conseguir aliados, ¿no? Como en los hombres, las mujeres, en los niños y en los adolescentes, y también en las adultas y adultos mayores. Entonces, bueno, ya hablé demasiado en lo que juntaba preguntas, pero adelante, maestra. Sí, bueno, la Coordinación de Comunicación Corporativa ha hecho un esfuerzo importante por difundir tanto al interior de la empresa como al público en general este proyecto de Zongolica. Hicieron un video que está disponible en YouTube, que con mucho gusto ahorita le pediría a la licenciada Zoe Láscar y si puede poner el link del video de YouTube aquí en el chat. Y con mucho gusto podríamos tener una sesión para hablar del proyecto. Solamente sí me gustaría destacar que el proyecto no es de la unidad de género. La unidad de género solamente participó en esta parte de incorporar la perspectiva de género. En el proyecto participó la Gerencia de Desarrollo Social, la EPS Generación 6, distribución, por supuesto la Dirección de Operaciones, en fin, varias áreas de la CFE. Ha sido una coordinación muy bonita entre distintas áreas de la CFE para hacer ese proyecto realidad. Pero con mucho gusto igual podríamos convocar también al resto de las áreas y hacer una sesión sobre eso. Ok, lo organizamos con el licenciado Francisco y Daniel y vemos cuál es la mejor alternativa,
justo para mirarlo. A veces nos envían mucha información de las dependencias y no prestamos atención hasta que ese evento o ese tema justamente es importante. Y pues por aquí hay otra pregunta de Teo, ya la perdí. Él pregunta en materia de indicadores de género, ¿cuáles son los principales? Aquí me gustaría hacer una apreciación, digo, para que no se angustien los participantes, no les toca hacer indicadores. Para hacer indicadores de género o cualquier tipo de indicador, regularmente hay especialistas en el tema y se clasifican, ¿no? Hay indicadores de impacto, hay indicadores de resultados y bueno, hay otras 2 clasificaciones más. Nosotros tenemos un pequeño manual que les podemos compartir sobre indicadores, pero no es el tema al que queremos que lleguen con sus trabajos, pero sí puede responderle a Teo cuáles son los indicadores que ustedes utilizaron en este proyecto. Gracias. El primero y el más básico es siempre decimos desagregar por sexo. Todas las variables que tengas y que puedas desagregar por sexo, hacerlo así. Ahora, en el de Zongolica, y ahorita voy a decir como los que me vengan a la mente y le pediré a la maestra Itzel que me ayude a complementar. Lo que hicimos fue, por ejemplo, ver cuál era la situación de violencia de género en Zongolica. Vimos, por ejemplo, que el municipio las organizaciones de sociedad civil del municipio habían solicitado que se emitiera una alerta sobre violencia de género y al final el gobierno no la había emitido, entonces eso nos llamó la atención, entonces empezamos a buscar las estadísticas de cuál era la situación de violencia de género en concreto en las localidades. Y, por ejemplo, empezamos a buscar índice de alfabetización desagregado por sexo y por supuesto que encontramos que había muchas más mujeres analfabetas que hombres analfabetos, o que el grado de escolaridad siempre tendía a ser un poco mayor en los hombres que en las mujeres, partiendo de la situación y del contexto propio de Zongolica, que son localidades en extrema pobreza. Se analizaron también los índices de desarrollo, los índices relacionados con pobreza desagregados por sexo, y de manera particular el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo desarrolla algo que se llama índice de desarrollo de género, que lo que hace es una medición del IDH, del Índice de Desarrollo Humano, pero a los 3 componentes del Índice de Desarrollo Humano le agrega la desagregación por sexo para poder medir. Los 3 componentes son alfabetización, carencias, ¿y cuál es el otro? Y salud, y acceso a salud. Entonces, agarra ese propio índice del IDH, lo desagrega por sexo, y no sé si me está faltando alguno de los indicadores relevantes. El índice de rezago social también, a nivel que, por ejemplo, los municipios de Zongolica, toda la región, ocupan un rezago social bastante, está muy alto el índice, y también dentro de estos indicadores o de estos que son muchos, los desarrollamos de manera cualitativa, a partir de datos estadísticos, porque la visita de campo, fue hasta ahorita, pero esto realmente lo hicimos con estado de arte y demás ya de manera cualitativa, pero también fue muy importante visibilizar cómo todo esto que mencionó la maestra Durán ya aterrizaba a comunidades indígenas. Todavía había, por ejemplo, en las comunidades indígenas, que las mujeres tenían un grado, que son monolingües las mujeres en mayor medida, que hay mayor analfabetismo, es decir, todavía esta población de mujeres y hombres en la zona, todavía la desagregamos aún más, hablando de comunidades indígenas, ¿no? También saber el embarazo adolescente, el acceso a la salud, la inseguridad que viven, el poco acceso a vías de comunicación, que eso pues hace una situación todavía mucho más precaria, y partir de ahí, y todo eso, por supuesto, ya vinculado con la electricidad. De la licenciada Dulce Reyes Cáceres. Muchas gracias, querida Dulce. Justo Dulce es una de nuestras enlaces en la de CIPI y menciona algo que empezamos a hacer apenas de manera incipiente en las evaluaciones de impacto social. En las disposiciones que emite la CENER para realizar las evaluaciones de impacto social son uno de tantos ejemplos en donde la norma nos dice, estas evaluaciones se tienen que hacer con perspectiva de género, pero no nos dice el cómo. Entonces, en un trabajo coordinado con la de CIPI, el año pasado empezamos apenas a esbozar
dividir cómo hacen esas evaluaciones por etapas y cómo en la primera etapa, que son unas entrevistas semiestructuradas, cómo podríamos incorporar variables en esas entrevistas semiestructuradas, apenas como un primer esbozo y para poder seguirlo desarrollando, que es algo en lo que seguiremos trabajando de manera coordinada con la DCIPI, que también es un ejemplo pues muy bonito y sustantivo de cómo estamos incorporando, cómo estamos haciendo realidad la perspectiva de género en la CFE. Okay. Muchísimas gracias, maestra. No hay más preguntas. Yo creo que la solicitud que les hice de poder hablar sobre cómo construyeron estos materiales, estos indicadores, estos instrumentos y cómo hicieron la interpretación, creo que puede perfilar para una siguiente exposición, aunque no estaba contemplada, pero creo que sería muy valioso porque ya tienen un ejemplo tangible en la CFE de lo que es incorporar la perspectiva de género. Y lo ideal también es empezar a transversalizarlo en todos los demás programas y acciones que están realizando. Entonces, por mi parte sería en todas las preguntas. Si no hay alguna otra duda, yo a veces con estas conferencias de Sin Rostro no sé si la gente está presente o está ausente. Yo confío en que estén presentes. Sí. No, pues por acá estamos todos. Pues, o sea, yo les agradezco en nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Social esta plática que hemos tenido, que la verdad ha sido muy valiosa hasta para nosotras, porque nos recuerda la importancia de cuestionarnos continuamente. Nosotros, nosotras tendemos o tenemos esta tendencia a dar por sentado cosas, ¿no? Y esta parte con la que empezaron la plática de, pero ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo le hacemos para incorporar la perspectiva de género a un proyecto, a mi trabajo, a mi vida diaria, etcétera? Son preguntas que a veces se nos olvidan. Y el cómo nos lo fueron desenmarañando y planteando hasta llegar a esta parte de los indicadores con este ejemplo tan palpable como es el de Zongolica, la verdad es muy gratificante poder compartirlo con todas las personas, ¿no? Y yo les agradezco que lo hayan compartido con nosotras, pues desde ya. No sé si alguien tenga algún comentario, pregunta o algo. Si no, pues ya para cerrar esta conferencia. Pues bueno, les agradezco a todos, a todas su presencia a distancia. Sabemos que esta aplicación es muy compleja porque no tiene un ancho de banda muy grande y tenemos que estar con cámaras apagadas, pero yo tengo la confianza de que todos, todas estamos del otro lado y estamos escuchando con mucha atención porque en verdad fue muy interesante y muy valioso. De cualquier manera, a las personas que no nos pudieron acompañar, que es un porcentaje muy bajo de las personas que están tomando el curso, podrán tener acceso a estos materiales en la plataforma. Pues muchas gracias y me despido. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todas.